Bueno, pues bienvenidos a un nuevo webinar de los que realizamos conjuntamente con Dev Academy e Impacto Tecnológico. A webinars dirigidos tanto a nuestra audiencia en España como en Latinoamérica, ¿eh? En esta ocasión estamos con Carlos Eduardo Ayala. Él es arquitecto full stack en Impacto Tecnológico y nos habla desde Madrid. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Muy bien, David, estupendo. Bueno, pues vamos a hablar hoy de programación reactiva y su impacto en las aplicaciones frontend. Así que, Carlos, estamos viendo ya tu pantalla, te estamos escuchando, así que todo tuyo. Nos vemos a la vuelta. Muy bien. Hola, buenas. Pues vamos justamente a hablar esto de programación recto impacto en las aplicaciones frontend, justamente porque como vamos a empezar a ver en toda la presentación, tiene un gran impacto este paradigma nuevo, o quizás no tan nuevo, pero que ya está logrando tener está bastante situado dentro de lo que viene a ser el desarrollo de software actual, ¿vale? Pues como muy bien ya había dicho David, yo soy Carlos Ayala, soy un entusiasta de la tecnología y todo lo que tiene que ver con desarrollo de sistemas es algo que realmente me apasiona. Y pues bueno, aquí también pues pueden ver pues justamente mi contacto. Pues bueno, vengo junto con Dev Academy, que como muy bien saben, pues somos un conjunto de profesionales bastante entusiastas, lo cual es que lo que nos destaca sobre todo es la innovación y que pues sin duda alguna les invito a que siempre puedan visitar su propia web para que puedan conocernos siempre mucho más. Muy bien, ¿qué vamos a ver nosotros hoy? Bueno, lo principal es, este es el guión que nosotros vamos a seguir, vamos a hablar de diversos temas. Primero es qué es la programación reactiva, sobre todo porque nos importa este concepto, tenemos que saber a qué se refiere. Luego veremos sus características, ya que no es algo que solamente esté orientado a un punto de la programación, como puede ser el desarrollo de aplicaciones frontend, sino también a más cosas, y por tanto hemos de tener muy en cuenta esto. En ese punto veremos los casos de uso de este paradigma. Además de esto, vamos a ver ya directamente la programación reactiva y las aplicaciones web, sobre todo porque ya nos vamos a adentrar en lo que este contenido implica, sobre todo para lo que es el tema de todo este webinar. Además de esto, veremos la programación reactiva con Bacon JS, donde intentaremos pues adentrarnos un poco en lo que es justamente todo este mundo en la programación reactiva. Hablaremos ya luego de una librería muy conocida en la actualidad y sobre todo que se asocia con grandes frameworks front actualmente, como vemos, la librería es RxJS. Luego hablaremos de Redux como un patrón que ya tiene sonando un tiempo y que resulta que tiene que ver también con la programación reactiva. Y por último, las conclusiones a las cuales nosotros vamos a llegar para poder ver, digamos, el conjunto completo de todo lo que hemos repasado en el webinar. Muy bien, pues vamos a empezar. Programación reactiva. ¿Y qué es eso? Justamente esto es algo que llama muchísimo la atención porque realmente se conoce muy poco de esto, aunque ya se esté utilizando. Bueno, lo cierto es que los usuarios actualmente, sus necesidades cada vez son más elevadas, cada vez quieren que las cosas sean más rápido, cada vez quieren que todo responda al momento. Y eso, como sabemos, hace que los propios sistemas deban cumplir con estas propias necesidades, pero eso no suele ser sencillo. De hecho, la imagen habla muy bien de ese punto, porque como vemos, cuando una aplicación falla, ya pues muchos usuarios entienden poco a poco a moverse aplicaciones que realmente sí respondan a lo que ellos esperan. Pues justamente, en este punto es cuando empieza a surgir este paradigma, la programación reactiva. Vamos a definirlo un poco mejor. Bien, la programación reactiva no es más que un paradigma que está enfocado en el trabajo con flujos, sobre todo de datos, ya sea finitos o infinitos, pero sobre todo en cómo ellos se deben tratar y en la propagación de los cambios en estos flujos. La programación reactiva, sobre todo, trata de la propagación de los datos a través de la programación asíncrona. De hecho, vamos a ver que todo lo que tiene que ver con la programación reactiva está muy asociado a cómo nosotros podemos controlar los flujos asíncronos en nuestra programación. Ahora, ¿cómo funciona la programación reactiva? Vamos a ver una animación que nos ayudará a ver y entender con mayor claridad esto.
Pensemos en justamente tres variables y en lo que se representa la operación de x más y, que es igual a z, no es más que ambas variables, pues simplemente al sumarse, pues terminen en esa operación. Como vemos, esas flechas apuntan al igual. Pero las variables, como lo vemos, si nosotros pensamos posiblemente en una hoja de cálculo, no vienen a ser más que flujos, valores que pueden, referencias que pueden ir cambiando de valores en diferentes momentos en el tiempo. Por ello, hablamos ya directamente de flujos asociados a cada una de las variables. ¿Y qué pasa si ellas tienen un valor? Pues van a dar un resultado. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, cambia un valor en alguna de ellas? Simplemente cambia el resultado de esa misma operación. Pero, ¿qué pasa si cambia otra variable? Simplemente sigue cambiando la operación. Como vemos, una operación tan sencilla como una puede ser vista o funcionalmente hablando se puede ver como programación reactiva, ya que una suma no deja de ser una misma operación de suma, así cambian los valores propios de esta operación. Por tanto, cada una de estas variables podemos ver con claridad que tienen flujos de cambio que básicamente en la operación pueden claramente afectarlas y por tanto cambiar el resultado de la propia operación. Bien, esto es un ejemplo bastante sencillo de lo que es la programación reactiva y cómo lo podemos entender. Pero algo que debemos nosotros también tener en cuenta es que la programación reactiva no es un concepto nuevo, porque realmente esto es un paradigma que se basa en el uso de muchos otros paradigmas, como por ejemplo la programación imperativa, ya que la programación imperativa básicamente se basa en diferentes pasos que se deben ir cumpliendo. Eso es algo que, como hemos visto, pues también se sigue en la programación, podemos decir que se sigue en la programación reactiva. En la programación orientada a objetos, sabemos que hay entidad del mundo real representa un objeto. Pero adicionalmente, cada uno de ellos también producen eventos, producen cambios y los notifican. Por tanto, esto también tiene que ver con la programación reactiva, porque ya que cuando algo cambia, debe empezar a notificar para que la operación asociada a cualquier variable que cambie, pues también reaccione. Y por último, la programación funcional. Establecer operaciones claras y determinadas que nos permitan tratar cada uno de los cambios que se propaguen de las variables. Por tanto, no es nada nuevo. Siendo así, pero si la idea no es nueva, ¿por qué se escucha ahora? Bueno, algo importante que hemos de ver es las necesidades de los usuarios de los sistemas actuales. Cada vez sus necesidades se han incrementado de una forma realmente exponencial y que lo vamos viendo que año tras año siguen aumentando. Y aunque actualmente el hardware ha evolucionado, todavía no ha evolucionado de tal manera que sea posible de forma económica o rápida o factible, pues adaptarse a esas necesidades. Por ello, ese es, digamos, el primer foco de solución en la que entra la programación reactiva, ya que los sistemas se tienen que adaptar con este paradigma de programación para poder responder a las necesidades reales de los usuarios. Vamos a ver una comparación de lo que eran los sistemas o los criterios que aplicaban en los sistemas hace unos 10 años y a los actuales. Como vemos, cuando hablamos de aplicaciones de hace 10 años, los servidores que podían implicar una aplicación realmente eran pocos. Podían llegar a ser como mucho 10, 15, realmente pocos servidores. Y con ellos, pues se daba respuesta a lo que todos los usuarios realmente necesitaban. ¿Qué pasa con la actualidad? Ahora sabemos que hay aplicaciones que tienen más de 1000 nodos disponibles para dar atención a sus servicios. Pero inclusive, en la medida que pasa el tiempo y se agregan más clientes, esto sigue incrementándose constantemente, algunas veces a diario. El tiempo de respuesta. La respuesta de las aplicaciones de hace 10 años eran en segundos. Pero en la actualidad, el que una aplicación tarde unos segundos ya se le considera una aplicación lenta. Por tanto, las aplicaciones tienen que responder muy rápido, en milisegundos, tardar lo menos posible.
¿Cuánto implicaba el tiempo de mantenimiento de las aplicaciones de hace 10 años? Realmente implicaba horas. Y eso también significaba que esas aplicaciones y sus propios servicios no iban a estar disponibles. Y por tanto, pues los usuarios realmente tenían que entender o aguantar de que esa aplicación no iba a estar disponible. Pero en la actualidad, eso no es admisible. En la actualidad, las aplicaciones deben estar activas siempre, 24/7. En cuanto a los volúmenes de datos, cuando hablamos de hace unos años, hablamos con mucho de gigas, de muchos gigas. Pero en la actualidad, las diferentes aplicaciones creadas, ya sea para móviles, para automóviles, para cualquier dispositivo, realmente hace que se genere una gran cantidad de datos. Cada vez los usuarios y las empresas que ofrecen servicios necesitan tener más información para poder mejorar la experiencia de sus propios usuarios al tratar con los servicios que ofrece cualquier empresa, cualquier negocio. Como vemos, los cambios han sido realmente exponenciales. Entonces, viendo que es un gran cambio, porque vaya cambio, pero ¿quiénes apostaron por esto? ¿Quiénes apostaron por la programación reactiva? Bien, en la programación reactiva vemos que hubieron muchas empresas que apostaron directamente por ello. Y de hecho aquí aparecen los nombres, muchos de los cuales, muchos de nosotros ya las utilizamos, ya sea en ocio o en algún tipo de herramienta que necesitemos para nosotros. Vemos como los más destacados como Netflix, que ha sido una de las empresas que ha apostado profundamente en el uso y la implantación, bueno, el uso, mejor dicho, de una librería propia del paradigma reactivo, como lo es RxJS o RX. También lo sabemos de GitHub, de Microsoft, de Trello, y muchas de ellas, e incluso otras que quizás no suenan tanto, o quizás no suenan tanto respecto a programación reactiva, también han venido haciendo uso de gran parte de estas cosas, como pudieran ser grandes redes sociales como Facebook. ¿Ok? Ya que estas compañías han apostado mucho por este paradigma de programación y las librerías que dan soporte a él, realmente nosotros hemos de prestar bastante atención a qué han logrado ellas con la implementación de sistemas haciendo uso de este paradigma. Bien, llegado a este punto hemos de conocer justamente las características de la programación reactiva. En sí, la programación reactiva y su concepto y la evolución del mismo se basa mucho en una publicación del manifiesto reactivo, o Reactive Manifesto, que justamente ustedes lo pueden visitar en cualquier momento colocando en Google reactivemanifesto.org, lo podrán visitar con tranquilidad. En él se definen básicamente las características de un sistema reactivo, de un sistema que aplica este paradigma. Bien, justamente es importante que nosotros podamos ver cuáles son estas características, porque en función de las características veremos en qué caso de uso podemos aplicar. Bueno, vamos a empezar a verlos con bastante cuidado para que podamos sacar el máximo provecho a este punto en particular. Bueno, primero, hablamos de que todo sistema que aplique este paradigma, todo sistema reactivo, debe ser responsivo. Esta palabra, aunque en castellano no se suele utilizar, pero sabemos que debe estar muy dispuesto a dar respuestas con agilidad. Bueno, todo sistema reactivo tiene que tener la capacidad de responder a cualquier solicitud de un usuario o de otro sistema, proporcionando toda la información que éste requiera, es decir, una información verdaderamente rica en cuanto a contenido, pero sobre todo lo tiene que hacer con rapidez, con agilidad, ya sea que el propio servicio esté con mucha carga de trabajo o con muy poca. Por tanto, un sistema reactivo debe responder ante cualquier circunstancia con rapidez y agilidad. Muy bien. Además de esto, todo sistema reactivo tiene que ser resiliente. ¿A qué nos referimos con esto? Esta también es una palabra que quizás ya ahora cada vez más se escucha. Bueno, todo sistema reactivo debe ser principalmente tolerante a fallos. A lo que se refiere es que él debe ser capaz de recuperarse ante cualquier fallo que pueda ocurrir, sobre todo de una forma rápida.
y además que sea él mismo, sea el propio sistema o el propio componente del sistema reactivo, el encargado de recuperarse él mismo. En ese sentido, los fallos ante lo que un sistema debe ser capaz de recuperarse son fallos de diferentes tipos, como por ejemplo fallos de software, fallos de hardware y fallos de conectividad. Cualquiera de estos fallos, todo componente de un sistema reactivo y el mismo sistema reactivo en sí debe ser capaz de recuperarse sin dejar de ser un sistema que responda con agilidad y rapidez. Además de esto, los sistemas reactivos tienen que ser elásticos. ¿A qué se refiere esta palabra? Bueno, aquí ya estamos hablando directamente que el sistema tiene que ser altamente escalable. Es decir, que se debe adaptar fácilmente y con agilidad a las cargas de trabajo. Siempre se suele escuchar que cuando un sistema es elástico se debe adecuar a las grandes cargas de trabajo. Y bueno, y es obvio que sea así. Pero dado que un sistema reactivo no se compone de un único servicio, también tiene que ser capaz de reducir todos sus recursos para ofrecer también más recursos a otros servicios que estén aumentando en cuanto a su carga de trabajo. Por tanto, de esta manera también debe utilizar de una forma adecuada y bastante oportuna todos sus recursos para que todo el sistema en sí sea capaz de responder con agilidad. En este sentido, tenemos que ver que la escalabilidad de un sistema reactivo puede ir o debe poseer dos niveles, ya sea scale up, paralelismo en sistemas de multicores, o scale out de múltiples servidores. En cualquiera de los casos, los sistemas reactivos deben ser elásticos, deben ser capaces siempre de adaptarse con facilidad a cualquiera de las cargas de trabajo que sean, ya sea poca o mucha. Otro punto importante, que es una base muy destacada de los sistemas reactivos, deben estar orientados a mensajes. Básicamente, cuando hablamos de sistemas reactivos, estamos hablando de componentes que en sí mismos no deben estar acoplados, deben estar completamente aislados. Ese aislamiento debe facilitar que ellos se deban comunicar sin necesidad de estar acoplados, y para ello hay que hacer el paso de mensajes. Esto va a reducir de una manera importante los bloqueos entre ellos. Muy bien, estamos viendo que esto es muy importante. Justamente las características de toda la programación reactiva, porque como vemos, es bastante destacable todos estos pasos. De hecho, cuando hablamos de la programación reactiva, todos debemos de tenerlos muy en cuenta. Pero vamos a ver cómo estas características empiezan a tener significado con la siguiente imagen. Justamente estamos viendo todas las características. Vemos la primera, el objetivo que debe seguir todo sistema hecho bajo programación reactiva, que debe ser responsivo o ágil en cuanto a las respuestas, es decir, debe reaccionar con agilidad a las solicitudes de los usuarios. Eso es un buen punto, pero esto lo definimos como el objetivo, lo que debemos lograr. ¿Cuáles son los principios? Los principios de todo sistema reactivo es la resiliencia y su elasticidad. Vemos que la resiliencia es cómo reacciona el sistema o componente de un sistema reactivo a los errores. De una manera que, recordemos, siempre debe ser capaz de tolerar esos fallos, recuperarse y en ningún momento perder la agilidad al responder al usuario. Además, la elasticidad. La elasticidad básicamente es la reacción del sistema reactivo a la carga de trabajo, mucho o poca, que puede recibir el sistema. Estos principios deben trabajar unidos. ¿Por qué hablamos de esta manera? Porque básicamente para que sean mucho más rápidos y capaces los sistemas de adaptarse a los cambios o a los fallos, mejor dicho, para ser más tolerante a ellos, si la carga aumenta, pues debe el mismo sistema ser capaz de poder tener más recursos asignados a él para poder responder de una mejor manera. Por tanto, ambos principios trabajan de la mano. Ahora, ¿cómo se logra todo esto que hemos dicho? ¿Cómo se logra alcanzar estos principios? Y, por tanto, lograr llegar al objetivo. Pues básicamente bajo un método, bajo la orientación de paso de mensajes.
ya que esto nos va a permitir que todos los componentes que forman parte de nuestra arquitectura, de nuestro sistema, pueden realmente lograr todo lo que esperamos. Porque el paso de mensajes no solo se queda en cuanto a nuestro propio sistema, sino inclusive en todas aquellas herramientas que son necesarias para que él pueda desempeñar su labor como nosotros esperamos. Es sumamente interesante todos estos puntos, pero sobre todo el conjunto de ellos y cómo hemos de entenderlos. Bien, dado esta visión, tenemos que ver que todo esto es fabuloso, pero ¿y esto sirve para todo? Como decimos de una forma coloquial, ¿sirve para todo lo que nosotros queramos? La imagen también es bastante ilustrativa, porque lo podemos decir que, bueno, la programación reactiva es estupenda. Esto nos permite llegar a donde queramos. Pero realmente, algo importante. ¿Esto sirve para todo? Realmente no. La programación reactiva lo podemos ver, ilustrar de una manera bastante clara. La programación reactiva es como una herramienta. Toda herramienta, como un martillo, un destornillador o cualquier otra herramienta, tiene un propósito. Y aunque podamos utilizarlo para diferentes situaciones, la realidad es que solamente vamos a lograr con ella un objetivo, por lo cual este objetivo se definió al ser diseñado. Eso pasa también con la programación reactiva. No lo podemos utilizar en todos los casos. Solamente para casos muy particulares hemos de usarlo. Teniendo esto en cuenta, vamos a ver los casos de uso de la programación reactiva. Bien, en este sentido vamos a hablar de tres casos muy importantes como vemos en la lámina. Hablamos primero de las aplicaciones o servicios a tiempo real. Bueno, cada vez más sabemos que contamos en nuestro entorno con diferentes dispositivos que son capaces de ofrecernos información útil a nosotros, como puede ser pues, un termómetro, un sismógrafo, nuestros propios automóviles, en este caso los sensores que pueden estar en las diferentes carreteras o autovías, todos ellos proporcionan información, pero justamente son estos servicios que trabajan a tiempo real los que pueden alimentarse de todas esas fuentes de información. Por tanto, en este punto la programación reactiva tiene un gran uso. ¿En qué otro punto? Bueno, en aplicaciones que son consumidoras de flujos interminables de datos. Bueno, en este sentido, pues podemos hablar de aplicaciones que empiezan a valorar pues la experiencia del usuario o básicamente, bueno, las preferencias de los usuarios a través de lo que les gusta, los tweets que hacen, o en tal caso, pues bueno, cuáles son sus compras o todo aquello que pueda ser reflejado en sus propias transferencias bancarias o en los propios cobros que reciban en sus cuentas. Como esto es algo muy constante, pues también es otro buen punto donde se puede utilizar la programación reactiva. Y bueno, aquí vamos a hablar ahora de lo que nos interesa, para lo que es este webinar, justamente en aplicaciones con interfaz gráfica. Aquí hay algo muy, muy importante. Hablaremos más de ello a continuación, en la cual ya empezaremos a ver muchas más cosas. Bueno, lo primero que debemos de tener en cuenta es lo siguiente. Bueno, básicamente cualquier componente gráfico, cualquiera, puede generar eventos. Y los conocemos muy bien. El click, el key up, el key down, el blur. Pero todos ellos sabemos muy bien cómo nosotros podemos capturarlos y cómo podemos tratarlos. Pero gracias a la programación reactiva podemos observarlos o verlos como flujos continuos de datos, lo cual nos permite, a través de un conjunto bastante claro de instrucciones, poder capturar su información y reaccionar a los cambios que ellos tengan. Y de esa manera poder hacer más dinámica la interacción entre nuestra aplicación y el propio usuario. En este sentido, esto tampoco es algo nuevo. Esto es algo que se basa de la programación orientada a eventos muy propias de Basic o otras tecnologías. Teniendo esto en cuenta, hablemos de programación reactiva y las aplicaciones web. La pregunta, ¿por qué la programación reactiva en la web actual? ¿Por qué debemos de verlo así? Ya hemos visto un punto importante, pero vamos a ver no nuestro punto de vista, sino el punto de vista tanto de negocio y de la actualidad en la web. Pero primero hemos de ver que cada vez más nuestras aplicaciones deben ser altamente responsivas, altamente responsive. ¿Por qué? Porque deben proporcionar respuestas rápidas, o como vemos ahí en la lámina, incluso a tiempo real.
Lo vemos con mucha claridad porque cada vez más nosotros esperamos tener pues una respuesta al momento, que nunca nos falle nuestra propia aplicación. Si alguien ha tenido algún tipo de actividad sobre la aplicación en la que estamos, queremos saber qué ha ocurrido. O sea, queremos tener información de primera mano. Luego, sabemos que cada vez más las empresas observan y ven la potencia que tienen las aplicaciones web client-side, ya que como vemos estas representan realmente una reducción de costes en cuanto al uso de la propia infraestructura de una empresa. Por tanto, ya que esto es posible, pues esas mismas aplicaciones también nos facilitan el trabajo con la programación reactiva. Por tanto, también empieza a tener mucho más valor. Además que todas las tecnologías que hacen aplicaciones web server-side les cuesta mucho ser altamente responsive. Bien, ¿qué más vemos aquí? Las aplicaciones web de la actualidad cada vez son más complejas. Y es una realidad. Si nosotros observamos las aplicaciones web con las que solemos trabajar, ya sea nuestras aplicaciones, nuestro entorno bancario a nivel de la web o cualquier otra aplicación con la que solemos trabajar habitualmente o redes sociales, vemos que son aplicaciones que aunque en apariencia sean sencillas, realmente tienen bastante complejidad en cuanto a la información que nos pueden presentar y cómo podemos trabajar con ellas. Por tanto, hemos de ver que realmente necesitamos adentrarnos en este paradigma. Por ello, en este punto vemos que la supervivencia del más apto. Ya directamente como programadores, como consultores, debemos empezar a trabajar en la programación reactiva. El no hacerlo, el no entender realmente este paradigma de programación, nos puede hacer caer a nosotros mismos en desuso. Y es algo que obviamente no deseamos. Por el contrario, queremos estar siempre activos y siempre actualizados. Muy bien. Viendo todo esto y las ventajas de la programación reactiva y cómo está impactando en las aplicaciones web, en los frameworks frontend también, pues vamos a empezar a hablar de algunos de estos puntos. De hecho, ya pasamos a los puntos quizás un poco más técnicos, en los cuales vamos a hablar sobre todo de diferentes librerías y aspectos en los que nosotros podemos empezar a trabajar. De hecho, pues vamos a ir ya de una vez adentrándonos en ello. El primer punto, vamos a hablar de Bacon.js. Un nombre bastante peculiar, pero bueno, justamente es una librería que nos proporciona una implementación bastante interesante de la programación funcional reactiva. En este caso, vemos que esta propia librería es bastante útil, bastante interesante, porque nos ofrece un conjunto bastante completo de funcionalidades que nos permiten observar con claridad una variable como un flujo o un objeto como un flujo. Y eso es algo que ya nos lleva a implementar programación reactiva. Otras cosas bastante interesantes es que Bacon.js de verdad que tiene una API bastante completa y vamos a verlo poco a poco. De hecho, para nosotros empezar a pensar en programación reactiva, una de las cosas más importantes que debemos de tener en cuenta es que todas las librerías que nos permiten trabajar con programación reactiva, con este paradigma, se basan en un patrón, el patrón Observer. Y justamente Bacon.js implementa este patrón. En ese sentido, esta librería nos ofrece la capacidad de tener flujos continuos en forma de observables. Los observables no son más que pues, todo aquello que va a revisar directamente el flujo que se genera de un objeto, ya sea del DOM o ya sea una variable, o inclusive de las propias peticiones AJAX. En ese sentido, Bacon.js trabaja de una manera bastante increíble. Ciertamente, esta librería es una de las tantas que hay disponibles para nosotros trabajar. De hecho, hay otras más popularizadas, pero esta es una que realmente tiene bastante que ofrecer de una manera bastante simple y que sobre todo nos permite como que dar un salto bastante interesante al uso de programación reactiva. ¿Qué más nos proporciona Bacon.js? Bueno, ella tiene un API bastante amplio de métodos de programación funcional o de operaciones de programación funcional.
Métodos destacados de la programación funcional que nosotros conocemos de hace mucho tiempo. Bueno, principalmente vemos el método merge, el cual nos permite mezclar flujos y ver cuál es la reacción en cuanto a ellos. También el método filter, que nos permite filtrar el contenido que recibimos de los flujos. El método reduce, que nos permite reducir toda la información que estamos recibiendo por parte de un módulo. Y luego otros métodos como scan, que nos permite también observar la información que tenemos propiamente de un frame, de esta misma librería de programación reactiva. De hecho, si me permiten, vamos a intentar hacer una prueba bastante interesante con esta misma librería. Como les digo, esta es una librería bastante básica que nos va a permitir a nosotros empezar a entender un poco más la programación reactiva. Vamos a adentrarnos directamente a ella. Miren, ustedes ahora ven, pues justamente, mi herramienta de trabajo para front, Visual Studio Code. Ok, primero es que Visual Studio Code, para trabajar con la programación reactiva con Bacon.js, debemos tener la siguiente dependencia. Bacon.js es la versión 2.5. Esta es la última que tenemos en nuestra disposición. El API en su versión 2. Muy bien, para empezar a trabajar con Bacon.js, pues también, de una forma bastante interesante, sería que instalemos jQuery. Muy bien. Perfecto. Vamos entonces a seguir trabajando aquí de una forma bastante rápida. Vamos a crearnos un pequeño archivo HTML y también vamos a crearnos un archivo JS. Bien. Bueno, para trabajar L, pues básicamente vamos a abrir la capacidad para trabajar con esto. Ya tenemos la estructura de nuestro HTML. Vamos ya directamente a apuntar a nuestro script y de hecho vamos a, como sugerencia que siempre nos proporcionan, vamos a colocar nuestro script al final del body y con ello vamos también a añadir ya nuestras librerías, con lo cual vamos a empezar a trabajar. Añadimos principalmente Bacon.js, que si observamos en el Load Modules, lo vamos a tener disponible en dist. Y por una recomendación principal, pues vamos a colocar directamente también nuestro directorio para trabajar con jQuery, pero al principio, porque siempre es una buena práctica poner de jQuery desde el principio. También lo tenemos en el directorio dist, que si lo observamos aquí directamente en los modules, lo tenemos aquí en dist y vamos a importar ok, si lo tenemos disponible, comprobamos y aquí los tenemos. Y de igual manera, Bacon.js. Vale, perfecto. Muy bien, está todo debidamente colocado. Lo que vamos a ir haciendo es agregando información bastante rápida y sencilla para que podamos seguir trabajando. Vamos a añadir un pequeño formulario con el cual vamos a ir trabajando. Vamos a añadir un field set. Vamos a hacer algo bastante sencillo, ¿ok? Esto vamos a decirle, añada su comentario. Vamos a colocar un text area, el cual vamos a llamar comment. Bien. Y lo siguiente, vamos a añadir aquí un botón, pues vamos a llamar comentar. Bien. Estupendo. Y vamos a añadirle también, pues, un ID para que podamos tenerlo. Vamos a llamarle aquí, vamos a llamarle send. Y aquí le decimos enviar para que tengamos claro qué es lo que vamos a hacer.
enviar. Muy bien, aquí ya tenemos todo nuestro entorno de trabajo. Aquí vamos a llevar una pequeña tabla. Y le vamos a colocar también un ID. Esto es una forma bastante rápida, vamos a llamarle comentarios y ya está. Bien, perfecto, ya tenemos nuestro HTML, el que vamos a utilizar para este pequeño ejemplito. Y bueno, el punto es que, como sabemos muy bien, en el trabajo con HTML, cada uno de nuestros elementos propios del formulario, pues ellos en sí mismos generan eventos. Por tanto, como sabemos que generan eventos, vamos a tratar estos eventos como flujos de eventos. Muy bien, para hacerlo, vamos entonces ahora a nuestro int.js y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a declarar una variable, la variable va a ser let, y vamos a buscar básicamente al botón. Para ello, pues vamos a utilizar aquí jQuery, sin inconveniente, y vamos a llamar al botón de ID send, ¿ok? Y aquí vamos a buscar un método que se llama asEventString. asEventString nos va a devolver un flujo de eventos asociado a un evento que nosotros queramos observar. En este caso va a ser click. Ya con esto nosotros estamos obteniendo justamente ese observable que nosotros vamos a poder utilizar para poder capturar los eventos propios de este objeto. Bien, vamos a ver qué podemos hacer. Bueno, lo primero que nosotros tenemos que hacer es empezar a trabajar con la información que nosotros queremos a nuestra disposición. Para ello, nosotros podemos, por ejemplo, filtrar qué información vamos a empezar a obtener. Bueno, en este primer punto, vamos a suponerlo lo primero. Claro, nosotros estamos trabajando con un botón, pero nosotros queremos enviar el comentario que tenemos de nuestro TextArea. Pues podemos traer el TextArea también, comment, TextArea, y lo traemos aquí. Bien. En este caso solamente vamos a tener el objeto jQuery. Bien. Para filtrar, hacemos lo siguiente. Vamos a añadir un function arrow para empezar a trabajar. Y aquí vamos a colocar pues el evento. Vamos a colocarlo como parámetros. Vamos a pasar el evento. Bueno, cuando nosotros queremos observar qué es lo que realmente vamos a tratar, sabemos que este evento siempre va a venir del botón que nosotros hemos indicado. Por tanto, lo que vamos a hacer es filtrar que en ese instante, pues justamente el comment TextArea realmente no venga vacío. Entonces, aquí, cuando estamos filtrando, siempre debemos devolver, por ejemplo, un valor que sea siempre si queremos que pase el filtro, que devuelva true, o en su efecto, que devuelva false. Por tanto, lo que haríamos aquí es hacer algo como comment TextArea.val y vamos a decir que filtre todo lo que sea diferente de vacío. Es decir, si esto es diferente de vacío, que lo haga. Ahora, en este punto en particular, algo que también tenemos que recordar, pues justamente es la propagación de eventos en JavaScript. Por tanto, colocamos event default. Bien, perfecto. Estupendo. Cuando ya nosotros estamos haciendo esto, luego lo siguiente es, bueno, ¿cómo vamos a tratar este flujo de eventos? El filter lo que va a hacer es evitar que todos los eventos que se realicen o que se lancen, no todos sean tratados, ¿vale? Solamente los que realmente vamos. Pero ¿qué pasa si hay uno que se lance y sí queremos que sea tratado? Pues bueno, vamos a hacer lo siguiente. Simplemente vamos a acercarnos aquí y vamos a buscar el método onValue. Este método onValue, en el caso de Bacon.js, lo que básicamente va a simbolizar es que vamos a tener el valor final de todo lo que nosotros estamos realizando. Perfecto, vamos a recibir el evento
De igual forma, también colocamos un function arrow. Y en este punto lo que vamos a hacer es algo muy particular, es el contenido que obtenemos del text area, vamos a añadirlo en otro objeto, y en este caso va a ser el table. Bien, en este sentido, este se llama comments. Bien, en este caso, ya teniendo este punto en particular, lo único que nosotros vamos a hacer es el contenido de este text area, vamos a añadirlo en comments. Perfecto, pues lo añadimos. Vamos a hacerlo bastante sencillo, no vamos a añadirle mucha información, simplemente ni lo vamos a hacer tan elaborado, vamos a verlo de una manera bastante simple para que lo podamos comprender. Y añadimos justamente el valor que nos proporciona el text area en ese momento. Bien. Mire que la cantidad de líneas que nosotros estamos realizando aquí es bastante corta, por tanto, de hecho, inclusive podríamos recortarlo un poco más, pero es bastante sencillo el programa. Vale, perfecto, vamos a empezar a probarlo. Muy bien, para ello, un segundo, donde está ubicado el sitio index.html, para que nosotros podamos simplemente ejecutarlo desde la consola. Lo vemos aquí. Vale, aquí ya tienen nuestra información. Bueno, lo primero es, vamos a enviarlo. Y como vemos, ya podemos empezar a escribir lo que queramos. Hola, ¿qué tal? Si no tiene nada, no va a guardar nada. Y ya estaríamos interactuando de forma bastante rápida al momento que nosotros estemos trabajando. Este es un pequeño ejemplo de lo que pudiéramos hacer, pero también podemos hacer muchísimas más cosas orientadas a la información que estamos obteniendo propiamente de nuestro sistema. Por ejemplo, contar palabras y muchos otros detalles que nos van a ayudar a poder realizar esto, ¿vale? Esta era simplemente una pequeña introducción a lo que es la programación reactiva, que como vemos a nivel funcional es bastante sencillo. Es básicamente decidir qué es lo que queremos hacer por pasos, por ejemplo, filtrar, colocar la función específica para ello, como filter, y lo que nosotros necesitamos filtrar, y por último, pues reaccionar al evento, finalmente, y con ello ya podríamos trabajar. Y este concepto y este punto en particular vemos que nosotros hemos añadido una herramienta de validación bastante sencilla, asociada a un flujo de un evento, y con ello ya hemos logrado realizar lo que realmente esperábamos. Realmente es bastante interesante. Y los conceptos pueden ser bastante variados, ya que pues nos pueden ayudar a poder resolver problemas bastante complicados, como por ejemplo pues poder reaccionar a eventos específicos propios de pues crear un comentario dentro de un post, contabilizar estos comentarios, reaccionar a los comentarios que hayamos recibido quizás de un servicio REST, y todo esto de una manera bastante rápida y sencilla. Muy bien. Vamos a continuar para que podamos observar pues todo el resto de detalles que tenemos. Vemos que Bacon.js pues, es una herramienta bastante sencilla. Y mi recomendación en este mismo punto, pues de verdad, si quieren incursionar en la programación reactiva, paulatinamente, pues Bacon.js realmente les ofrece un conglomerado de métodos que son bastante útiles para poder trabajar y que van a ser bastante sencillos para hacerlo. Pero de todas maneras también hay muchas otras herramientas en las cuales veremos. Repasaremos, conversaremos en cuanto a ellas mismas y podemos observar cómo trabajan y sobre todo opinar de ellas porque hay muchas que vamos a observar, ¿vale? Bueno, una de ellas es RxJS. Justamente es otra librería que nos permite trabajar con flujos asíncronos. Ella pues es la que actualmente está más extendida en su uso, ya que muchas otras
librerías quizás no han logrado lo que ellas al adentrarse a muchos otros lenguajes, proporcionando su misma API en muchos de ellos, y pues que es esa parte bastante resaltante de ella. Su forma de trabajo tiene algunas peculiaridades también, como Bacon.js, trabaja bajo observables, lo cual pues en este sentido es muy similar en su forma de trabajar. Los métodos o operaciones o operadores que se utilizan pues siguen siendo los mismos, ya que son propios de la programación funcional, como merge, como filter mapper, muchos de ellos siguen siendo exactamente los mismos. Así que simplemente es trabajar bajo la misma filosofía y por tanto pues no sería complicado para ellos. Los lenguajes en los cuales podemos trabajar con RX son varios, porque tenemos RX para Java, RX para JavaScript, como estamos hablando de RJS. También lo tenemos disponible para C Sharp, también para la versión de C Sharp para Unity, para el trabajo con videojuegos. Lo tenemos también disponible para Scala, para Clojure, para C++, Python, Swift y también para PHP. Por tanto que nos proporciona una gama bastante interesante de trabajo respecto a lo que nosotros necesitamos para poder incursionar en la programación reactiva. Que como vemos, ya RX no se basa solo en la programación reactiva del lado frontend, sino también del lado backend. ¿Qué más podemos ver? Vamos a hablar ahora de Redux y la programación reactiva. En este sentido, vamos viendo que estamos adentrándonos en cada vez más conceptos que sí los hemos escuchado, que sí han surgido en la programación frontend, pero que de hecho tienen cierta involucración con la programación reactiva. Bueno, lo cierto es que Redux nace justamente de la necesidad de poder controlar los estados en aplicaciones que realmente son muy grandes y que cuesta muchas veces poder controlarlos de una forma coherente y sobre todo lograr que en poco tiempo la misma aplicación pueda responder. Bueno, Redux no es más que una implementación propia de Flux, que también justamente es justo un patrón de diseño que se creó inicialmente por todo lo que es la empresa Facebook y cómo esta red social lo potenció. Pero Redux nace de este patrón con un cambio bastante interesante, es que él centraliza el estado de toda la aplicación. No permite que el estado esté en cada componente, sino que centraliza todo el estado en la aplicación. De alguna manera, digámoslo como una variable global, lo cual permite pues poder tener todo de una forma bastante coherente el control de toda la aplicación. ¿Ok? Bien, vamos a observar cuáles son los componentes propios de Redux y cómo estos nos ayudan y nos facilitan al trabajo directamente con este patrón. Bien, antes vamos a ver por qué llega Redux. ¿Ok? En este sentido, Redux, como vemos en esta misma imagen, justo cuando no había Redux, pero ya se estaba empezando a trabajar con la programación orientada a eventos, lo que veíamos es que teníamos componentes y más componentes bastante separados, en los cuales pues se podía lanzar eventos entre unos y otros, pero era difícil el control, ya que no sabíamos los niveles que podían haber entre un componente y otro, es decir, componentes que estuviesen dentro de otros componentes, pero que el componente más superior debiera reaccionar a esas situaciones. Una forma de ejemplificarlo muy rápidamente es como cuando nosotros tenemos ese contador de comentarios de Facebook, que al momento de nosotros añadir un comentario, pues justamente aumenta ese número, ¿no? Pues ese tipo de detalles que viéndolo desde una visión sin Redux, era bastante complicado de resolver. Bueno, ¿cómo realmente se empieza a observar de una manera fácil y sencilla el tratar con los estados en una aplicación? Bueno, con Redux cambia todo esto. Vemos que en la imagen que tenemos, en esta imagen, pero del lado derecho, cuando se utiliza Redux, vemos que hay un almacén. Ese almacén controla todos los estados que nosotros podemos tener de nuestra propia aplicación. Y cualquier componente
puede simplemente comunicarse a ese almacén y el propagar los cambios hacia el resto. Pues de una forma bastante sencilla. De hecho, la misma ilustración lo muestra de una forma bastante clara, que no hay muchas complicaciones en la forma de trabajo con Redux. Bueno, lo vemos, estamos trabajando con programación reactiva, pero en este punto estamos viendo que ya hay trabajo con paso de mensajes. Por tanto, podemos decir que hasta un punto se está empezando posiblemente a dilucidar que hay programación reactiva. Bien, vamos a continuar adelante. Vamos a hablar de los componentes de Redux para poder observar cada uno de ellos y entenderlos con claridad. Bueno, Redux tiene básicamente 4 componentes específicos. De hecho, lo vemos en la imagen. Vemos Store, vemos Action, Reducers y también vemos la vista. Pero entre ellos hay otro que es el State, el estado. Vamos a ver principalmente del Store. Bueno, el Store es básicamente el almacén de todos los estados de la aplicación, que es justamente lo que habíamos dicho, un componente que está a nivel de la aplicación y que es el encargado de controlar todos los estados de todos los componentes de la propia aplicación. Bueno, ya que tenemos justamente ese almacén de estados, es este el que utiliza la programación reactiva, ya que él debe estar siempre atento a cualquier cambio de cualquier estado dentro de él para poder comunicarlo a los diferentes observadores o observables que estén conectados a ese estado. Por tanto, esta parte del patrón hace uso de programación reactiva, ya que para ello se vale no solamente de observables, sino también de diferentes patrones, o mejor dicho, de diferentes operaciones propias de la programación reactiva, como ya habíamos mencionado antes, tanto merge, reduce, filter, como cualquier otro. De esa manera, pues facilita el trabajo con todos los estados y los cambios que esto implica. ¿Qué más tenemos a nuestra disposición como componentes? El estado. El estado en el patrón reduce es inmutable, pero el hecho de que sea inmutable no significa que él no pueda, en algún momento dado, reemplazar su estado inmutable, un estado inmutable específico, por otro estado inmutable. Eso es algo que es totalmente factible dentro del patrón reduce. Aunque el estado sea inmutable, no significa que no pueda ser reemplazado por otro. Seguimos. Luego tenemos a nuestra disposición el objeto action. Los objetos action dentro del patrón reduce son aquellos que van a cambiar todos los estados en particular. Es a través de esta acción que justamente se hace el reemplazo de un estado específico a uno distinto. ¿Ok? En ese sentido, es a través de ellos que podemos representarlos como parte de ese estado. Por último, la función reducer, que básicamente es aquella que se encarga de aplicar los cambios de estado dependiendo de que se reciba una determinada acción, ¿vale? En este sentido, si nosotros observamos la misma imagen, vemos que una vista, como lo vemos en la imagen aquí a continuación, una vista es la que se encarga de despachar las acciones que son luego reducidas y tratadas y almacenadas en un almacén. Y el almacén, al cambiar un estado en particular, es aquel que, tras una vista haberse suscrito a ella, pues simplemente repliega los cambios para que nosotros lo podamos observar. Por tanto, como estamos viendo, sigue un patrón observer de forma bastante clara, ya que él tanto expone un servicio como adicionalmente es capaz de propagar los cambios cuando ese estado pues ha cambiado y adicionalmente despacha pues justamente todos estos cambios. Pero adicionalmente a todo esto, también se usan los operadores propios de la programación funcional para poder atender a los cambios propios de un estado. Por tanto, Redux hace uso de la programación reactiva en una buena parte de su implementación. Muy bien. Sigamos adelante. ¿Qué beneficios podemos obtener de este patrón de diseño que trabaja y hace uso de programación reactiva? Pues realmente bastantes cosas, porque los beneficios de Redux son muchos. Lo primero es que nos permite construir aplicaciones que siguen una arquitectura escalable de datos, ya que cada pieza de nuestra aplicación web en sí mismo es un componente de software totalmente reactivo, que básicamente reacciona a los cambios y se renderiza en función de ellos. Por tanto, es algo bastante escalable. Podemos trabajar en piezas de software
muy concretas. Y básicamente se asocia mucho con una, una forma de entender la programación front en la actualidad, que son los web components. Luego, también nos proporciona un mayor control en el flujo de datos. Y esto realmente es muy importante, porque vemos que nosotros siempre vamos a tener, gracias a un store de toda la aplicación, pues mantener el contacto con los datos desde el principio y vamos a poder interactuar y cambiar en función de lo que ocurre en la aplicación, ya sea de nuestro propio cliente a nivel de nuestra instancia de la aplicación front o inclusive de los propios cambios que se den en el backend. Además de todo esto, podemos hablar de muchos otros detalles interesantes. Podemos aplicar programación funcional. Como hemos visto, como les he comentado, pues tenemos todos los métodos a nuestra disposición. De hecho, Redux hace uso de RxJS para poder implementar operadores de programación funcional, métodos de programación funcional. ¿Qué otro punto? Aún muy asociado con el segundo, pues siempre vamos a tener el control de los estados de la aplicación. O sea, nunca se nos va a escapar ninguno. Otro punto importante, el estado de la aplicación es accesible desde cualquier punto de la aplicación o desde toda la aplicación, es inmutable. O sea, la aplicación siempre van a tener estados inmutables y que van a ser accesibles desde cualquier punto. Por tanto, siempre se va a garantizar que disponemos de estos estados y podemos pues mantenerlos en nuestra aplicación para que su interacción con el usuario sea óptima desde el principio. Bueno, hemos visto puntos tecnológicos desde lo más básico a nivel de programación reactiva, como lo es Bacon.js, como también ya hemos ido avanzando sobre nuevas librerías, inclusive patrones de diseño, que hacen uso también de la programación reactiva y cuán importante y cuán impacto ha alcanzado en diferentes frameworks front. Como vemos, realmente es un tema que tiene mucho de lo cual hablar porque es bastante extenso, ya que en la actualidad realmente muchos frameworks, por ejemplo, como Angular o como React, hacen uso de Redux e inclusive de otros frameworks que están surgiendo en la actualidad con la capacidad de poder absorber mucho más, con bastante claridad, todo lo que es las nuevas tendencias en cuanto a programación. Bueno, en este punto, chicos, voy a dar mis conclusiones a este respecto. Lo primero, como hemos visto, la programación reactiva no es algo nuevo, no es algo que nosotros se haya creado de hace poco. Realmente tiene desde hace mucho, ya que todos los diferentes paradigmas que hasta los momentos han surgido en el mundo del software son realmente utilizados para poder trabajar de forma reactiva. Y como tal, pues podemos lograr bastantes cosas valiosas con ellos. Además de todo esto, estamos viendo que la programación reactiva no solo abarca la programación front, sino que también se expande por todo el conjunto de áreas que implican el desarrollo de una aplicación, como el backend, todo lo que implica la implantación de un sistema en entornos específicos, pero a nivel front tiene mucho sentido, ya que como vemos cada vez más nuestros usuarios requieren de mucho más contenido para poder obtenerlo de forma rápida, de una forma rica, buscando en lo máximo posible, pues, la mejor experiencia del usuario, ya que todo esto es así. Realmente nuestras aplicaciones tienen que ser construidas de una manera bastante óptima, procurando desde el principio poder lograr el mejor resultado en nuestras propias aplicaciones. Y eso realmente se consigue con la programación reactiva, hacer un código elegante, organizado, realmente funcional, reutilizable y que sin duda alguna va a lograr que nuestras aplicaciones sean realmente óptimas. Además, algo que nos está llegando, el tiempo. El tiempo está haciendo que nosotros tengamos que adaptarnos como consultores, como programadores, teniendo que hacer que nuestro trabajo sea cada vez de mayor calidad, sea cada vez más rápido, sea cada vez más ordenado y sobre todo responda a las necesidades propias del usuario,
Y en ese punto es lo que nosotros debemos siempre aportar, a poder aportar a todos los usuarios lo que realmente necesitan. Y en ese sentido, la programación reactiva como paradigma de programación, pues nos está ofreciendo alcanzar eso. Muy bien, chicos, pues este es el webinar de programación reactiva. Si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda, pues estoy abierto a poder responder a cada una de ellas. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Efectivamente, pasamos al turno de preguntas. Recordaros que, podéis hacer las preguntas de dos formas, o me levantáis la mano accionando el botoncito levantar la mano. Accionáis el botoncito levantar mano que aparece en el panel de GoToWebinar y yo os abro el micrófono si queréis participar vía micrófono. Si queréis participar vía micrófono, accionáis el botoncito levantar mano que aparece en el panel de control de GoToWebinar. Y si no tenéis micro, podéis escribir vuestras preguntas en el chat y yo se las pasaré a Carlos. Carlos, cuéntanos un poco qué estáis haciendo con la programación reactiva desde Impacto Tecnológico. Es decir, ¿os limitáis a dar formación o también la aplicáis en proyectos concretos? No, actualmente se aplican en todos los proyectos front que estamos trabajando, los estamos aplicando. Sobre todo es por las ventajas que ofrece al momento de hacer aplicaciones realmente rápidas, capaces de responder rápidamente a las necesidades de los usuarios y sobre todo de también poder tratar los fallos de una manera de que nunca el usuario sienta que la propia aplicación realmente no está respondiendo adecuadamente, inclusive cuando hay errores. Tratamos siempre de procurar utilizar la programación reactiva en ese sentido. Y también, incluso ya saliendo un poco de la programación front, estamos haciendo diferentes trabajos con microservicios para diferentes entidades, en este caso, pues algunas entidades bancarias en las cuales pues implantamos programación reactiva para el uso de microservicios, ya que esta es un punto bastante importante e interesante al momento de trabajar con este paradigma. Bueno, aquí me comentan si tenéis algún tipo de formación al respecto. Desde Impacto Tecnológico. Sí, claro. No sé si... Sí, contamos con formación al respecto, tanto del lado como, por ejemplo, Angular, si lo queremos ver del lado front, que pues cuenta con librerías bastante útiles para ello, como NGRX, pues damos una formación bastante clara con ello, y también pues de diferentes puntos a nivel de programación backend, si son necesarias, pues también se puede implantar, por ejemplo, para el trabajo con implementación de microservicios con Node o en su efecto también con tecnologías como Java o PHP. Muy bien, pues Carlos, no tenemos ninguna pregunta más, así que, oye, muchísimas gracias por tu tiempo y por habernos explicado un poquito más sobre la programación reactiva. Perfecto, encantado. Muy bien, a todos vosotros, muchísimas gracias por asistir en el día de hoy y recordaros estar atentos en tecnowebinars.com a próximos webinars de impacto tecnológico y de otras compañías que trabajan en partnership con Dev Academy. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Adiós.